El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella y hoy estamos aquí trayendo un tema, los misterios de la creación, con el pastor y maestro Oscar Hernández de México. Sea bienvenido. ¿Cómo está usted, pastor? Padre Jesús, sea bienvenido. Amén, hermano. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta bendición y más que nada para este ministerio de la Escuela de Ministerios Unicristo. Gracias por la oportunidad. Saludos, bendiciones. Amén, pastor. Bueno, entonces ya lo dejo para que usted pueda comenzar. Amén. Sí, pastor. Sí, pastor. Muchísimas gracias, hermanos. Una disculpa, la situación es el horario, ¿verdad? Que a veces no entramos por el horario de aquí de México. Y bueno, pero gracias a Dios que ya estamos aquí presentes, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, somos aquí de México, la Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final en Tepeji del Río, Hidalgo, México. Entonces aquí estamos para hoy saludarlos, para hoy bendecirlos, hermanos, a través de esta palabra que sea de bendición, ¿verdad? Y antes que nada, pues hagamos una oración, que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga. El propósito es, ¿verdad?, compartir pues lo que Dios nos ha permitido dar. Amén. Así de que vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, que es para siempre. No es por unos momentos, es para siempre, Señor. Por eso te damos muchísimas gracias, porque eres bueno. Esta mañana, Señor, donde están cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que tú nos bendigas, Señor, que tú limpies mi mente, mi corazón, mi alma, mi pensamiento, para que podamos estar delante de tu presencia, Señor, todos unidos en un mismo sentir, Señor, que es compartir, recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy muchas gracias y te bendigo por cada hermano, por cada hermana, Señor, donde quiera que están, Señor, donde quiera que estén ahí, sean más que bendecidos en el nombre de Jesús y nos des la unción, la gracia, para compartir esto que tú has puesto en mi corazón, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y oyentes. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, antes que nada, antes de cualquier cosa, yo les pido, ¿verdad?, que pues abramos nuestro corazón más que nuestra mente, porque a veces la gente, hermanos, cuando la gente no sabe una cosa o no entiende una cosa, ¿verdad?, que se expone, la gente dice, es una herejía. Pero no es que sea una herejía, sino que a veces no alcanzamos a entender, a comprender, y a veces a lo que no sabe la gente, ¿verdad?, le llama herejía. Pero es importante estudiar, lo importante es analizar conforme a la palabra de Dios, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a decir, y el propósito es, amados hermanos, compartir solamente, hermanos, lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que prepare su corazón, prepare su apunte, su libreta, lo que usted desea ahí, amados, con toda sinceridad. Vamos a tratar no de imponer, vamos a exponer lo que es la palabra de Dios y que le sea de bendición. Amén. Así es de que vamos con la escritura, por favor, en Génesis capítulo 1, verso 1. Yo creo que es algo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Es una breve escritura, por eso vamos a empezar con esto. Génesis 1:1, que es el primer texto que ahí aparece en la palabra de Dios, un texto que ya creo que muchos hasta no lo sabemos de memoria, es cuando Dios habla, ¿verdad?, y manifiesta que Dios está creando. Y cuando vemos la palabra ahí, amados hermanos, de crear, habla en plural, ¿verdad? Dice que creó Dios los cielos y la tierra. Mire, en el principio creó Dios, ¿verdad?, en plural, creó Dios los cielos y la tierra. Dios añada bendición a su preciosa palabra, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, gracias nuevamente a todos los hermanos de la Escuela de Ministerio Unicristo por esta oportunidad que nos da el apóstol, el pastor Marcelo. De verdad, muchísimas gracias. Y el tema de hoy es los misterios de la creación, parte 1. Y el tema es la creación de la tierra. La creación de la tierra, porque tenemos que empezar con lo primero, con lo que dice ahí la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué ese tema de los misterios, hermano? Porque a veces son cosas que vamos a ver.
La palabra misterio, hermanos, es la palabra número 7328 del hebreo, que es la palabra ras, que quiere decir esconder, ocultar y secreto. Proverbios 25:2, usted puede venir conmigo, Proverbios 25:2, mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Otra versión dice un misterio. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eso dice Proverbios 25:2. Y un misterio en sí, ¿qué es un misterio, hermanos? La palabra misterio lo podemos deducir que es un secreto revelado. Es un secreto de parte de Dios que nos ha sido revelado a cada uno de nosotros. Y yo quiero compartirle rápidamente, los vamos a ver después con calma. Hablando de esto, dice que hay 12 misterios que usted y yo podemos ver y encontrar en la Biblia, hermanos, ahí, ¿verdad? En la palabra del Señor. Ahí vemos los 12 misterios. El primer misterio es el misterio del reino de Dios. Es el primer misterio. El segundo misterio es el misterio de Cristo. Y vamos a después desglosar todo esto. Tercer misterio, el misterio del endurecimiento parcial de Israel, que muchos lo sabemos. Cuarto misterio, el misterio de la transformación. ¿Cómo va a ser eso? Número 5, el misterio de su voluntad. Todo eso está con base en la palabra de Dios. El misterio de su voluntad. Número 6, el misterio de Cristo y la iglesia. Y hermanos, número 7, el misterio del evangelio, que es algo precioso. ¿Por qué es ese misterio del evangelio? ¿Será misterioso? No. Son 7 evangelios que después vamos a ver. Número 8, el misterio de Cristo en nosotros. Amén. ¿Qué es eso también? Número 9, el misterio de la fe. ¿Por qué? ¿Será la fe misteriosa o un misterio? No, porque hay 7 cosas que muestra la palabra de Dios, que es la fe, que la vamos a ver en el misterio de la fe. Número 10, el misterio, dice, de las 7 estrellas ahí en Apocalipsis, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candelabros. El número 11, el misterio de la piedad, que dice ahí la palabra de Dios en Timoteo. Y el número 12, el misterio de la iniquidad. Entonces, estas son cosas que la gente dirá, bueno, ¿qué Dios es misterioso? ¿Qué? Pero están en la palabra de Dios, que lo vamos a desglosar un tiempo más adelante. Pero volviendo a lo que nos interesa hoy sobre los misterios de la creación, porque son secretos revelados que a veces no entendemos o no comprendemos, pero están todos basados en la palabra de Dios, con base en la Biblia. Y la palabra creó, cuando dice Dios, ¿verdad? Creó Dios los cielos. La palabra creó es la palabra del hebreo que significa producir algo de la nada. Creó es en el hebreo producir algo de la nada entre los varios significados. Diferente a la palabra formó. Formó es juntar, reunir de un todo. Es decir, que ya hay algo. Cuando dice que Dios, ¿verdad? Dios dice que formó, Génesis 2, 7 y 8 dice Dios formó al hombre. Es decir, lo juntó, reunir de algo que ya había. Pero lo creado es algo que no hay, es decir, hacer algo de la nada. Entonces, Génesis 1:1, hermanos, quiero ser breve a mí me gusta, hermanos, en todos los mensajes, los estudios que damos, dejar un poquito más de preguntas que de respuestas. ¿Para qué? Para que la gente se siga motivando a escudriñar la Escritura, a leer la palabra de Dios, a interesarnos en sacar los tesoros de la bendita palabra de Dios. Ese es el deseo, el anhelo, que podamos cada día escudriñar más las Escrituras. Entonces dice Génesis 1:1, ¿verdad? Dice que creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando vamos al verso 2 hay algo muy importante que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hermano, dice que ya en el verso 2 que ya estaba la tierra sin orden, estaba desordenada, estaba sin forma. Y la palabra, cuando Dios creó, hermanos, la palabra dice que creó Dios los cielos. Hay una versión, hermanos, y platicaba con un hermano, un apóstol en griego que es de Grecia, y decía que la palabra para universo es la palabra oikoumene, la palabra oikumene, en el griego, oikomene, que quiere decir universo. Y yo empiezo con una pregunta a usted que nos está viendo, usted que hemos escuchado, quizás erróneamente, la gente dice, es que una nave al espacio. Y la pregunta sería, allá arriba, ¿es el espacio o es el universo? ¿Por qué? Porque la gente dice, mandaron una nave al espacio, pero al espacio es que no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted hay un lugar y usted va a poner una cosa, un mueble, la esposa, alguien le dice, mira, haz espacio para poner este mueble, para poner esta cosa. Y espacio es que no hay nada, es que no hay nada. Ese es espacio. Pero el universo, hermano, el universo, hay cosas que Dios creó, hay sistemas, ¿verdad? Que Dios creó, hay galaxias, hay tantas cosas que Dios creó. Por eso la palabra correcta es universo, no espacio, porque en el espacio no hay nada. Pero vamos a ver qué es lo que hay en el universo.
Entonces, Marcos 16:15, mire, para lo que se refiere a esto, Marcos 16:15 dice, ¿verdad? Y les dijo, ir por todo el mundo. Ahí la palabra, nuestra Biblia es mundo, pero la palabra original en griego es la palabra oikumene, así con K, oikumene. Amados hermanos, ¿qué es lo que Dios realmente mandó en el universo? ¿Por qué? ¿Qué hay en el universo? Entonces dice, y les dijo, y por todo lo oikumene, o todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué no dice a todos los seres humanos? ¿Por qué dice a toda criatura? Bueno, lo vamos a ver más adelante. A ver, pero algo que me interesa aquí, hermanos, antes de entrar al tema de lleno, es Génesis 1:2. En pocas palabras, Génesis 1:2 dice, ¿verdad? Da a entender el cosmos estaba desordenado y sin belleza. Pero ¿cómo es esto? No es la Tierra, no es el cosmos, porque vamos a ver lo que hay ahí en el cosmos, en el universo, con la ayuda de Dios. Amén. Y para empezar, ¿cuál era el propósito de crear? Dios es un Dios creador, hermano. Dios no solamente ha creado en esta tierra. Dios ha creado allá en el cielo, hermanos, en el cosmos. Hay creaciones de Dios que las vamos a ver más adelante con la ayuda de Dios. Pero el propósito de crear era, hermanos, dos tipos de vida. Inciso A, la vida Zoe con Z, que en pocas palabras es una vida indestructible. Esa sí es una vida ya sin espacio, una vida Zoe. Pero lo segundo, inciso B, es la otra vida que conocemos, la vida bios, que es la vida vegetal, que es la vida terrenal. Entonces, para empezar, vemos dos creaciones, hermanos, la vida Zoe, que es una creación allá indestructible, sin espacio, pero la vida bios, que es una vida vegetal, terrenal, para que usted me entienda. Y la pregunta que surge para ir entrando al tema es principal. ¿Para qué creó Dios la tierra? Cuando Él dice que creó, ¿para qué creó Dios la tierra, mis amados hermanos? Porque tenemos que llegar al origen de esto. Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Todo es basado en la Biblia, que usted lo pueda analizar y estudiar más adelante. Dice Isaías 45:18 de Isaías dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que también formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿para qué Dios creó la tierra, hermanos? Diga, la formó, la creó para ser habitada. Eso dirá, lo sabemos todos, pastor, sí. Pero la pregunta crucial aquí es, ¿quién la iba a habitar? ¿Quién iba a habitar esta tierra que Dios creó? Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que fue para que la habitara la creación cósmica. Y déjeme decirle un dato de la NASA, hermanos. La NASA dice que el universo tiene 15,000 millones de años de existir, 15,000 millones de años. Y nuestra Tierra tiene aproximadamente 4,700 millones de años de existir, 4,700 millones de años de existir. Por eso, hermanos, usted ve lo que la ciencia, ¿verdad?, nos ha mostrado. Cuando yo estudiaba en la escuela, decían, se descubrió el hombre de Cromañón, ¿verdad?, el hombre cavernícola de Cromañón, que tiene 60 millones de años, y luego también después se descubrió el hombre de Neandertal, ¿verdad?, que tenía creo 40 millones de años, y la gente dice, ¿cómo? Si la Biblia dice que aproximadamente cuando Dios hace al hombre Adán, hace 7,000 años para acá. ¿De dónde sacan eso? Miren, pero bueno, vamos a ver esas creaciones, de dónde salen, de dónde vienen, mis amados hermanos, de dónde vienen esas creaciones, ¿verdad?, de los seres humanos. Por eso es real, hermano. ¿Por qué? Porque Adán para acá son 7,000 años, sí, pero antes los seres que habitaban antes, los seres que había antes, ¿cuánto tiempo tiene? Que lo vamos a ver más adelante conforme a la palabra de Dios. Entonces la va a habitar la creación cósmica. Dios hizo la tierra para la creación cósmica. Venga conmigo al Salmo 148:1. Salmo 148:1 dice la palabra de Dios, aleluya. Fíjense, empieza diciendo aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos. ¿Quién va a alabar a Jehová desde los cielos? Alabadle en las alturas. Y el verso 2 al verso 4 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos, ¿cuáles? Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces, hermano, ahora vamos a desglosar bien eso. Dice que antes no había sol, hermanos.
Antes no había luna, antes no había estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice Job 9:7. Venga conmigo al libro de Job 9:7. Mire lo que dice ahí la bendita palabra de Dios. Y espero que esto sea de bendición, lo analice en su corazón y, hermanos, que sea Dios el que dé la revelación. Dice, Él manda al sol y no sale. Otra versión dice, y no existe. Y sella las estrellas, y sella las estrellas. Entonces, cuando Dios pone, amados hermanos, el sol y la luna, fue antes de la creación del hombre. ¿Por qué puso el sol y la luna? Hermanos, aquí usted sabe que el sol, ¿verdad? El sol fue puesto por un juicio de parte de Dios. Porque, hermanos, déjenme decirle, antes no había tiempo. Y la luna, que muestra la Biblia ahí en Génesis capítulo 1, parece que del verso 14 en adelante, dice que entonces Dios dijo, ahora les voy a poner límites. Por eso dice que creó al sol, ¿verdad? Que es la lumbrera mayor para que señoree en el día. Y después creó la luna, la lumbrera menor para que señoree en la noche. Entonces, antes, hermanos, no había tiempo, pero ahora por esta situación que vamos a ver adelante, que hubo esta falla, este pecado en esta tierra, es que Dios pone un juicio y ahora crea y forma al sol, mis amados hermanos, para señorear en el día, y la luna para poner ese límite en la noche, y ahora ya va a haber un límite, va a haber un tiempo en el día y en la noche. ¿Estamos de acuerdo? Y déjeme decirle algo bien importante. Yo puedo asegurar, conforme a la Biblia, quizás no los 6 días de la creación, pero los primeros 4 días de la creación, hermanos, eran días de Dios. No eran días de 24 horas. Los 4 primeros días sí puedo asegurar con la Biblia que eran días de Dios. A lo mejor los otros no, porque ya al 4.º día dice que puso el sol, puso la luna. Puede ser que ya empezaron los días, puede ser de 24 horas. Pero la Biblia de Segunda de Pedro, mis amados hermanos, Segunda de Pedro de 3:8, venga conmigo rápidamente, que sé que usted lo sabe. Segunda de Pedro 3:8. Venga lo que dice la palabra de Dios, todo confirmado con la Biblia. Dice, amados hermanos, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los primeros 4 días eran días de Dios, quizás eran días de 1000 años. Ya después, quizás los demás días, como puso el sol, puso la luna, bueno, ya varios, estamos de acuerdo. Pero a lo que voy es esto, porque quiero ser breve, solo es un resumen de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente se necesitarían 5 meses para desglosar los 3 primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Necesitaríamos 5 meses para desglosarlos, hermanos, 1 hora de prédica todos los días para poder discernir, para poder desglosar cada verso de los primeros 3 capítulos de Génesis, porque es muy profundo esto. Amén. Entonces, viendo esto, hermanos, hizo una creación Dios completa, perfecta la hizo, que la vamos a ver ahorita. Pero hubo un drama de seres inteligentes aquí que hizo que se rebelaron. ¿Qué efecto tuvieron? Lo vamos a ver ahorita. Dios dice, hermanos, Dios le dice a Job en su capítulo 38 de Job. Venga conmigo, verso 4 al 7. Job 38, mire lo que le dice el Señor a Job. Job 38 del verso 4 al 7. Y que esto lo analice en su corazón, hermano. Job 38, venga rápidamente conmigo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Capítulo de Job, ahí lo buscamos, del verso 38. Y vamos a ver del verso 4 al verso 7 lo que dice la palabra de Dios. Dice así Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? Estamos hablando de la creación de la tierra, que es el tema. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? Oiga, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7, me interesa. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Oiga, por favor. La pregunta que surge aquí es: ¿quiénes eran los que alababan las estrellas? ¿Quiénes eran, hermanos? ¿Y quiénes eran los hijos de Dios también? No éramos los cristianos, no existían los cristianos todavía, hermanos. Entonces, aquí la palabra da a entender que hay hijos de Dios en las estrellas y hay hijos de Dios en los astros. Vamos a ver después quiénes eran esos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando usted ve la palabra hijos de Dios, se refiere exclusivamente, hermanos, a creaciones angélicas, no solamente ángeles.
sino las creaciones angélicas. Ahí mismo en Job, capítulo 1, verso 6, verso 7, dice, usted lo ha leído, dice, se presentaron delante de Dios o de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás, el Señor lo reprenda. Y luego en Job capítulo 2, verso 1 también dice, y se presentaron delante de Dios los hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esas creaciones de hijos de Dios? ¿Por qué? Al referirme yo a creaciones angélicas, no solamente me refiero a ángeles, porque la gente cuando le hablamos de creaciones angélicas dice ángeles, no. Dice el libro de Apocalipsis que estaban los 4 seres vivientes, que son creaciones angélicas, mis amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay creaciones angélicas, que quede claro, que no solamente son ángeles, son creaciones que Dios ha hecho allá, que por eso son creaciones angélicas de diferentes tipos, pero no solamente son ángeles. Ojalá que esto quede claro conforme a la palabra de Dios. Y mire, confirmando esto, porque esto es breve, es nada más el resumen de lo que vamos a ver, si Dios lo permite, más adelante. Dice que hay una montaña, hermanos, hay una montaña, óigalo bien, una montaña, un monte, donde se reúnen en asamblea los hijos de los dioses con D chica. Los hijos de los dioses, dice que en grandes reuniones con Dios. Y le voy a compartir algo solamente, usted analícelo con su corazón, por favor. Salmo 82.1, mire lo que dice el Salmo 82.1. Hermanos, dice Salmo de Asaf, Dios, con D grande, nuestro Dios único y soberano, Dios está en la reunión de los dioses con D chica, en medio de los dioses juzga. La Biblia dice que Dios es uno, ¿cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿hay más dioses o qué hay de esto? Bueno, la palabra aquí para estos dioses es la palabra Ben Elohim, del hebreo Ben Elohim, los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son esos hijos de los dioses? Que los vamos a ver más adelante porque no es el tema. Pero ahí dice, entonces hermanos, solamente un comentario de su servidor. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que dice Génesis 1, 26, 27, usted lo ha leído, que dice, ahí cuando habla Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. La gente dice, es la Trinidad, pero ahí no dice que sea la Trinidad. Allí no hay un texto que diga en ninguna versión que es la Trinidad, pero está hablando el Dios plural, está hablando en plural, hagamos. Cuando usted ve, paréceme que es Génesis 11, Génesis 10, que habla de la Torre de Babel, cuando el Señor dice, ¿verdad? Dice en plural, bajemos y confundamos ahí sus lenguas. La gente dice, es que era la Trinidad. No hay base realmente para que diga que es la Trinidad. Pero la base que sí hay es esto que estamos viendo aquí, hermano. Que dice que Dios está en la reunión de los dioses, en la asamblea de los dioses o de los hijos de los dioses, dice en medio de los dioses. Entonces, lo más seguro, puede ser así también, yo no digo que no sea la Trinidad, puede ser, pero lo que dice la base bíblica es que hay una reunión ahí en ese lugar, en esa montaña, donde se reúnen los hijos de los dioses, donde se reúnen con Dios. Ahí lo dice, lo vamos a analizar porque esto es tremendo y profundo, pero lo vamos a analizar, hermanos, para que entendamos que realmente ahí es donde cuando habla, ¿verdad?, de esos Ben Elohim, de esos hijos de Dios, para poder afirmar ahora sí, cuando habla en plural, hagamos, cuando habla en plural, Dios, bajemos. Pero también, no sé si recuerdo Efesios, hermano, Efesios, Gálatas 1:11 paréceme que dice, ¿verdad? Dice la Biblia de las Américas, porque Dios escucha y atiende el consejo de su voluntad. Entonces también con base bíblica podrá decir que Dios, cuando se decidió hacer al hombre, cuando Dios se decidió bajar a confundir a Babel, está hablando con el consejo de su voluntad, porque lo dice la Biblia, hermano, en la versión de las Américas, que él escucha el consejo o atiende el consejo de su voluntad. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Es como cuando usted y yo vamos a hacer algo, vamos a realizar algo, y estamos analizándolo, estamos pensando, y en voz alta decimos a veces, ¿verdad? Híjole, sí, vamos a hacer esto, sí, vamos a ir, sí, pero está usted solo, ¿sí o no? Si le ha pasado. Entonces, para que usted me entienda, cuando Dios habla de eso, hagamos, ¿verdad? Eso es con base bíblica. Lo demás puede ser, claro que sí puede ser. De una manera o de otra manera puede ser, de la que usted vea, decida, analice, pero de que debe de ser de alguna manera, tiene que ser de alguna manera. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿para qué es toda esta introducción? Para llegar al tema tan hermoso de esto. Isaías 14, verso 12 al 16, todo confirmado con la palabra de Dios. Isaías 14, verso 12 al 16, dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oiga, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. ¿Quién era este lucero y por qué dice hijo de la mañana?
¿Quién es el lucero de la mañana? Según Apocalipsis. Apocalipsis dice que Cristo es el lucero de la mañana. Pero Luzbel, hermano, dice aquí que era el lucero, era el hijo de la mañana. Le voy a compartir algo que hemos visto en la palabra de Dios. El encargado de hacer su servicio del Señor, para que me entienda, el brazo derecho de Dios el Padre, diga, es el arcángel Miguel. Es el arcángel Miguel. Lo deducimos, no que lo diga para que no me diga. El encargado, el brazo derecho del Espíritu Santo de hacer los mandados, para que usted me entienda, por decirlo en buen español, es el ángel Gabriel. Entonces, el encargado de estar ahí con Dios, Dios eterno, Dios Padre, es el arcángel Miguel. El encargado de estar ahí con el Espíritu Santo, funciones, sus trabajos, es el ángel Gabriel. Usted lo puede ver en la Escritura, se lo estoy deduciendo. Pero el encargado, brazo derecho de Cristo, era Luzbel. Por eso le dice, en Apocalipsis dice de Cristo, lucero de la mañana. Pero aquí le está diciendo a Luzbel, le está diciendo lucero, hijo de la mañana. Era el que servía ahí a Cristo. Que falló, que se reveló, gracias, más falló, se reveló. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Le digo, son cosas que podemos analizar con todo el corazón. A ver, dice, cortado fuiste por tierra. Oiga esto, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes eran esas estrellas de Dios nuevamente? Levantaré mi trono y en el monte, oiga, estamos hablando de esta tierra, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, porque va a subir, estaba aquí abajo en la tierra, sobre las alturas, oiga, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, oiga, que trastornaba los reinos. Ay, Dios mío, ¿a qué voy, hermanitos santos, siervos y siervas de Dios y hermanos? Hermanos, aquí es que leímos, aquí en esta tierra, donde estaban las plataformas de estos seres angélicos que Dios colocó. Ya vamos a entrarle al lleno del tema, que Dios colocó. Es decir, la tierra, esta tierra fue el escenario para la caída de Luzbel. Esta tierra fue el escenario para la caída de Luzbel. Lo vamos a analizar después. Fueron los primeros habitantes que se les dio esta tierra para habitarla. Lo leímos anteriormente. ¿Quién iba a habitar estas creaciones cósmicas, angélicas? Le dio la tierra para habitarla a él y a la creación angélica que estuvieron bajo su dominio, Entonces, pastor, vamos a ir aterrizando este tema así, con la base en la palabra de Dios. Ezequiel 28, verso 13 al 15, Ezequiel 28, verso 13 al 15, dice, en el Edén, ¿verdad que dice? En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Mucha atención con eso. Querubín grande, oiga, protector. Hermanos, estamos leyendo la Biblia. Era un querubín protector. ¿Qué protegía o a quién protegía? ¿A quién protegía? Dígame, que era un querubín allá arriba, ¿a quién protegía? Yo le pregunto. Pero hermano, la historia bíblica nos muestra que protegía, dice que protegía los misterios de Dios, Por eso, uno de los significados de la palabra Israel tiene 2, 3 significados, pero uno de los significados de la palabra Israel es la palabra Israel. Y esa palabra, cuando usted lo ve en el original hebreo, hermanos, es guardián de los misterios de Dios. Entre otros significados, son 3. Israel, guardián de los misterios de Dios. Pero ahora, en este que estamos hablando era protector, dice que protegía. Oiga, hermanos, ¿qué protegía? Los misterios de Dios, que lo vamos a analizar después. Y dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Oiga, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Quiénes eran estas piedras de fuego? El libro de Job 5, 23, 25 lo dice. Estas piedras de fuego donde Luzbel se paseaba eran unos autos, unos carros, pero eran ángeles, algunos dicen que eran querubines, serafines. Pero dice la palabra, es ahí en Job 5, 23, 25, dice que el nombre de estas piedras era Abner, del hebreo Abner, que eran seres relucientes, ¿me entiende? Como seres angélicos que transportaban a Luzbel. Lo dice la palabra de Dios. Dice,
perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Entonces, hermano, Luzbel era el encargado y gobernador en los orígenes de esta tierra, en el principio de esta tierra, hasta que pecó y se rebeló junto con la creación angélica que estaba a su cargo. En pocas palabras, este mundo, esta tierra que fue creada para esa creación cósmica, angélica, aquí el gobernante era Luzbel. Aquí las creaciones angélicas estaban bajo su dominio, bajo su autoridad. Lo vamos a comprobar, hermano, para que no se me asuste cuántos dicen amén, hermano. Entonces, mire, pero ¿qué pasa cuando le deja Dios esa potestad, ese poder? Dice, amados hermanos, en Isaías 14, por favor, Isaías 14, verso 15 y 16, ahí vemos su caída. Isaías 14, por favor, venga conmigo rápidamente. Verso 15 y verso 16 de Isaías 14. Ahí dice, mas tú, ponga atención en lo que leemos, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Oiga, oiga. ¿Y qué sucedió con esta caída de este personaje, hermanos, aquí en la tierra, cuando pecó, cuando pecaron? ¿Qué sucedió? Bueno, por esta caída quedó la tierra desordenada y vacía, como dice Génesis 1:2. Génesis 1:2, venga conmigo, por favor. Mire, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Si Dios la creó para ser habitada, Dios la creó hermosa, etcétera, etcétera. Pero Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1, verso 1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra. La creó para ser habitada. Pero de ahí al Génesis verso 2 dice que la tierra ya estaba desordenada y vacía en tinieblas. Y luego vamos a ver sobre qué sucedió en el Génesis 1:5. Ahí está en la Biblia escrito, ahí está en la Biblia, hermanos, mostrado qué sucedió en el Génesis 1:5. Para después llegar al verso 2, que dice que estaba desordenada y vacía. Pero eso lo vamos a ver más adelante, hermano, conforme a la palabra de Dios, tremendo que está eso, ¿no? Por eso quedó entonces así. Y Dios, por eso, para confirmar esto que le estoy compartiendo, basado en la Biblia, Dios determinó lo que dice Hebreos 2:5. Por eso dice Hebreos 2:5, por favor. Mire lo que mi Dios hermoso determinó. Hebreos 2, mire, Hebreos 2, verso 5, oiga lo que dice la palabra de Dios. Por eso surgió esto. Hebreos 2:5 dice de lo que sucedió de los habitantes de esta tierra. Por eso dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque no sujetó a los ángeles, porque ya lo había sujetado en el principio, hermano, de este mundo que estamos hablando. Y déjenme compartirle algo hermoso. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Hermano, por eso Dios, cuando hizo esta creación, hermano, lo podemos ver. Le voy a mostrar tres hijos de Dios determinados. Dice que primero, hermanos, ¿verdad? Él hace a un hijo de Dios, hablando en el aspecto angélico. Antes de la formación del hombre, para que usted me entienda, hace a este hijo de Dios, lo pone ahí con criaturas bajo su dominio, le entrega a este mundo, le entrega a esta tierra, pero peca, pero falla, se quiere rebelar contra Dios y lo quita, hermanos, lo destituye, y entonces viene el caos, el primer diluvio, que después le voy a enseñar, el primer diluvio sobre esta tierra, hermanos, el diluvio de Luzbel. ¿Por qué sucedió? Después viene y empieza a formar otra vez a otro hijo de Dios, hermanos, ahí lo forma, llamado Adán, lo pone en la tierra, le pone igual, le dice, ¿verdad? Te pongo el mundo, esta tierra te la pongo para que la juzgues, la señorees, tengas dominio. Pero ¿qué pasó con este hijo de Dios? También falló, también pecó y también, mire, lo quitó. Y ahora el tercero, hermano, lo más hermoso es que ahora viene la otra creación hermosa y preciosa que Dios ha hecho, que es usted y que soy yo. San Juan capítulo 1, verso 11 al 15 al 16, ahora dice, ahora 10 y viene, ¿verdad? Ahora hace otra creación el Señor especial. Y dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos nos da el privilegio, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Los primeros fallaron, los segundos fallaron, pero ahora estos no van a fallar, porque dice ahí San Juan, dice que no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo somos esa creación ahora para esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, ahí dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que la creación está expectante, gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿dónde están esos hijos de Dios? Se han corrompido también, se han contaminado, hermanos, se han contaminado. Génesis capítulo 6, ahí dice, ¿verdad? Dice que Dios vio la maldad de la gente, que era tremenda. ¿Qué hacían? El énfasis es que se mezclaban. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y vino una depravación, vino una contaminación. Por eso dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy se han mezclado los hijos de Dios, las hijas de Dios se han mezclado. Depravaciones tremendas, lo que está ahí, el homosexualismo, el lesbianismo dentro de la iglesia de Dios. No puede ser posible, hermano. Dios es santo y tenemos que ser santos. Pero lo mismo que sucedió en el principio ha sucedido aquí. Y hoy Dios nos llama a convertirnos, a buscarle, a amarlo. Él viene pronto, también va a destruir esta tierra una vez más, no el mundo, la tierra, pero quiere que seamos librados, cada uno de nosotros. Amén. Me voy rápido, hermanos, ya voy a terminar, regálame unos minutitos. Por eso, hermanos, por eso es tan hermoso. Mire, yo le comparto esto, la escritura hermosa que todos sabemos, hermano, que quede claro, Dios no ha destruido al mundo, Dios ha destruido la tierra, pero no ha destruido al mundo. Es diferente el mundo de la tierra. Casi es lo mismo, pero no es igual. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí dice, hermoso texto de Juan 3:16, que todos lo sabemos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿por qué amó Dios al mundo? Que de tal manera, ¿por qué? Por lo que le costó el mundo, hermanos. Hizo ahí al hombre, a Luzbel, perdón. Ahí lo hizo para este mundo, una creación hermosa que le costó, falló. Después hizo al hombre, hermanos, otra creación también y le falló. Y ahora, hermanos, no quiere que fallemos nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por lo que le costó. ¿Y sabe por qué ama Dios al mundo? Dirá, pastor, sí. Ama de tal manera al mundo porque está usted y estoy yo, hermanos. Estamos ahora y no quiere que nadie perezca por lo que le ha costado. Es como usted, hermano, cuando usted compra un terreno y va con su esposa y lo compra con grandes esfuerzos y empieza a construir y pasan los años y nace el primer hijo y nace el segundo hijo y pasaron problemas, situaciones, carestías, pero ya lograron su casa hermosa y le dicen, hermano, venda su casa, mire, se la compramos. Usted que dice, no, amo tanto mi casa por lo que me costó, por lo que surgió ahí, mis hijos, los hijos de mis hijos, etcétera, etcétera. Así Dios de tal manera amó a este mundo y lo ha amado, porque estamos usted y yo lo que les costamos. La sangre de su Hijo Jesucristo para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar, discúlpeme, hermano, yo me emociono y no quiero dejarle más tiempo porque el tiempo es corto. Yo quiero terminar haciendo énfasis de esto. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1, para ir terminando, dice, ¿verdad?, que ahora Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una tierra nueva y un cielo nuevo, hermanos. La pregunta que surge para dejársela es, ¿qué tipo de tierra es ahora? ¿Qué tipo de tierra es la que vamos a poseer usted y yo? La respuesta sencilla sería una tierra mineral, que dice la Biblia y en Apocalipsis, todo el capítulo, dice que las calles son de oro y el mar de cristal. Qué hermoso, hermano. Y dice del verso 10 al verso 21, ahí en Apocalipsis 21, dice que la ciudad dice que su muro es de jaspe. Y dice que toda la ciudad donde vamos a estar usted y yo, esa nueva ciudad, es de oro puro. Dice que tiene 12 puertas, que no son puertas de madera ni de acero, dice que son perlas. Y esas piedras con que está hecha la ciudad son las mismas piedras que en un principio las que tenía Luzbel. Las mismas piedras de Luzbel son las piedras con que va a estar hecha la ciudad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mire, yo quiero terminar al final de todo, para llegar al énfasis, porque esto es muy, muy extenso. Al final de todo, hermanos, dice la palabra de Dios, lo leemos, que nuestro destino eterno de usted y mío va a ser en esta tierra,
renovada, con un cielo nuevo. Pastor, no vamos a ir al cielo. Sí, vamos al cielo temporalmente, pero nuestro destino eterno es esta tierra, que va a ser una tierra nueva, una tierra renovada. Porque Dios no destruye el mundo, porque ama de tal manera al mundo, por usted y por mí, que aquí vamos a habitar. Aquí va a ser nuestra morada eterna, aquí va a ser nuestro destino eterno de usted y de mí. Esta tierra nueva, esta tierra renovada, lo comprobamos con la palabra de Dios, por supuesto. Isaías 60:21 dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos. Oiga, para siempre heredarán la tierra, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme, dice el Señor. Y Isaías 11, mire qué hermoso, verso 6 y verso 7, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica estarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Hay una tierra nueva para ti, para mí, que me estás viendo, hermano. Ya hubo estas creaciones anteriores que fallaron, que, hermanos, Dios hizo, ¿verdad? Ahí, pero que le fallaron, se rebelaron. Pero ahora para ti, para mí, está la tierra prometida. La nueva tierra renovada, amados hermanos, donde esperamos estar juntos con la ayuda de Dios y somos fieles. El Señor viene pronto en el arrebatamiento. El arrebatamiento ya está pronto y Él quiere llevarnos. Él quiere librarnos de los juicios de la gran tribulación que viene sobre esta tierra, para que cuando ya termine todo eso, la tierra nueva, el cielo nuevo, vamos a estar ahí tomando posesión eternamente y para siempre. Hermanos, esto es la mitad del verso 1 de Génesis. Esta es la mitad del verso 1 de Génesis, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición, que usted lo analice en su corazón, hermano, y que Dios le dé esa revelación, amados hermanos. Amén. Como dice la palabra de Dios en Efesios 1:17, que dice, ¿verdad? Dios, pidamos, para entender siempre las cosas que a veces no entendemos, pidamos espíritu de revelación y de sabiduría para que nos los dé. Muchas gracias, hermano, y que esto humilde, sencillo sea de bendición. Gracias, apóstol Marcelo. Gracias. Qué linda palabra, qué profunda esta palabra, ¿no? Me gustaría, Gracias, por favor, si podrías orar por todos los alumnos del Ministerio Unicristo. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por este privilegio, y que sigamos, hermanos, unidos. Por eso este ministerio es Unicristo, ¿verdad? Es basado en Cristo, el fundamento es Cristo. Diferentes pensamientos, quizás diferentes culturas, hermano, claro, pero un mismo propósito, estar unidos con Cristo. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en el cielo y en todos los lugares de esta tierra, Señor, te doy muchas gracias por este honor, este privilegio de estar ante tus siervos, tus pastores, ante tus hijos también, tus hijas, tus hermanos, tus amigos, Padre, porque así lo dice la Biblia. Que, Señor, cada día vayas bendiciendo nuestras vidas, Señor, que este medio que has puesto tú en la vida, en el corazón de nuestro apóstol Marcelo, de esta escuela, Señor, de Ministerios Unicristo, siga fungiendo, Señor, con ese avivamiento, siga fungiendo, Señor, con ese apoyo, esa revelación de tu Espíritu Santo. Yo bendigo a todos los que están presentes, a los que están integrados y se integrarán, Señor, que tú los guíes, que tú los dirijas, que tú los bendigas, Señor, que tú les abras las Escrituras, Señor. Ha llegado el tiempo de abrir las Escrituras para preparar tu gloriosa venida, Señor, preparar a la iglesia, preparar al pueblo. Tu palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero que no sea el caso de nosotros y de los que estamos viendo y oyendo hoy este mensaje, hoy este canal, Señor, sino que sea de bendición. Yo bendigo las vidas, yo bendigo el ministerio de los que nos están viendo, yo bendigo su salud, economía, todo lo que les rodea, que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y edificados en el fundamento de tu palabra y de los apóstoles. Gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero decirle a todos ustedes que todos tienen un ministerio, y para llevar adelante tenemos que estudiar, amén. Tenemos que prepararnos para no ser neófitos y salir ahí que cualquiera nos lleve de aquí para allá con cualquier doctrina, amén. Entonces, las puertas del Ministerio Unicristo están abiertas con profesores de lujo como el pastor Oscar, y usted va a ser un hombre, una mujer de Dios preparado. Déjese usar por Dios y va compartiendo. No seamos egoístas, amén.
Vamos a compartir este video entre en nuestro canal, Marcelo Parrelia en YouTube, y usted puede suscribirse en el canal y usted puede mañana verlo otra vez editado, tomar nota de todo lo que el pastor Oscar nos ha enseñado. Que Dios les bendiga ricamente. Paz de Jesús. Gracias, doctor Oscar. Espero poderlo tener pronto para terminar la segunda parte. Dios les bendiga. Paz de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias.